¿Qué haces cuando Dios hace un milagro en tu vida? ¿Qué haces cuando Dios responde esa oración por la que tú tienes años orando? ¿Qué haces cuando eres impactado por Dios y tú dices, hoy Dios me habló? Hoy Dios, el mensaje fue todo para mí. ¿Qué haces después de encontrarte con Dios y ser impactado por la palabra? Impactado por ese momento, impactado por el Espíritu Santo. Porque mire, muchas veces pensamos que el momento más importante es cuando Dios se mueve, cuando Dios te habla. Ese momento donde Dios te ministró en el retiro, ese momento donde Dios habló en el congreso, ese momento donde Dios te tocó de una manera impactante y pensamos, wow, ese fue un gran momento para nosotros. Creemos que llegar al milagro es el destino muchas veces. Creemos que recibir una respuesta o sentir su presencia es el lugar que queríamos estar, o es el lugar que queríamos llegar. Pero nos damos cuenta, y cuando miramos la Biblia, que es algo totalmente diferente, que toda obra de Dios exige una respuesta. Cuando Dios te habla, cuando Dios te toca, cuando Dios te ministra y cuando el profeta viene y habla a tu vida, eso exige una respuesta. Porque muchas veces cuando el profeta nos habla es para que tomemos acción. Y ahí es donde entendemos y decimos, pero es que Dios me habló y no pasó nada. Ya Dios habló, pero ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú cómo reaccionaste a lo que Dios dijo? Entonces, los grandes acontecimientos nunca son el destino final, siempre son el comienzo de una nueva etapa. Son el comienzo de una nueva etapa. Mire, cuando usted se gradúa de una carrera o del high school o de lo que sea, es el fin de ese tiempo de estudiante. Usted dice, wow, me gradué, terminé la escuela. Pero algo que nunca pensamos, que terminar la escuela implica iniciar una profesión. Usted dice, wow, estaba casado, estaba soltero, conseguí un gran amor, estoy enamorado, me casé. Y eso termina esa etapa de soltería y de noviazgo, pero inicia el inicio de una relación matrimonial. Cuando usted tiene un hijo, usted puede decir, la pastora y yo cuando estábamos solteros sin hijos, vivíamos la vida como dicen por ahí, como dos teenagers. Tenemos hijos, termina esa vida ahora de novios y otra vez ahora hay que iniciar una etapa de ser padre y de responsabilidades. Así es la vida, así es la iglesia también, y así es la vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, se cumplió la promesa, llegó el Espíritu Santo, Dios habló, Dios cumplió lo que Él dijo. Pero Pentecostés fue el final de una espera, pero el inicio de una misión. Jesús le dice, esperen aquí hasta que venga a ustedes el Espíritu Santo, hasta que se cumpla la promesa. Y cuando eso sucede, se cumplió la promesa. Dios contestó la oración, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero entonces, después de haberse cumplido esa promesa, eso le dio inicio a la misión de la iglesia. Así que el Espíritu Santo no fue el final de una espera, fue el comienzo de la misión. Dios sí hace cosas maravillosas.
Si Dios sí quiere tocarte, Dios sí quiere impactar tu vida, pero asombrarse o maravillarse no es el final de lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando tú tienes un asombro, cuando te maravillas, cuando Dios te toca, Dios quiere que sí sientas su presencia, que seas tocado, que estés asombrado, pero no te quedes ahí. No te quedes en el asombro diciendo, ¿y cuándo va a volver a suceder algo similar? ¿Cuándo es que Dios me va a volver a tocar como me tocaba antes? Porque Dios no quiere que nos quedemos ahí. Porque Dios no quiere que nos quedemos en ese mismo lugar. Así que mira, el problema nunca ha sido asombrarte cuando eres tocado por el Espíritu Santo. El problema nunca ha sido hablar en lenguas cuando viene sobre ti el Espíritu Santo. El problema nunca ha sido que te caigas cuando viene alguien y ora por ti. Ese nunca ha sido el problema. El problema es cuando el asombro nunca produce una respuesta. Oraron por ti, te caíste al piso. ¿Qué pasa cuando te levantas? Y yo no estoy hablando de me levanté y me senté en una silla, pastor. No es eso lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando, ¿qué pasa cuando llega el lunes? ¿Qué pasa cuando pasan los días de ese momento, de ese encuentro? ¿Qué pasa cuando Dios te habló por tu nombre, te dijo tu nombre y te dijo lo que tenías que hacer? Y tú dices, ay pastor, Dios me habló. Ay, sí. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tú eres confrontado por la palabra y te dice, debes de cambiar, debes de tomar acción, debes de comenzar a caminar en la asignación, en la misión? Y tú dices, es verdad, Dios me habló, tengo que hacerlo, pero solamente se queda en un tengo y no lo haces. Y eso es lo que la palabra nos enseña hoy, que el problema no es que no podamos experimentar a Dios. El problema es que ya Dios habló y nosotros todavía estamos esperando otro momento de impacto. Experimentamos algo sobrenatural y queremos seguir viviendo en lo sobrenatural todo el tiempo. Y mire lo que hacemos. Dios me habló aquí. Experimenté algo sobrenatural, pasan los meses. Ay pastor, yo estoy desanimado. ¿Por qué? Porque Dios no me ha hablado. Viene otro profeta y te habla, y tú sabes lo que Dios te dijo, o te va a decir lo mismo que te dijo el anterior. Y tú te avivas otra vez, pastor, ahora sí, vamos a arrancar. Pasan los meses y no pasa nada. Y tú dices, pero mi vida va a siempre ser así. Y la cosa es, no es que Dios no esté hablando. La mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Y si usted no sabe, abra la Biblia. Y una de las asignaciones y uno de los propósitos de la iglesia, yo no estoy hablando de cuatro paredes, estoy hablando de gente. Cuando digo iglesia, es predicar a Cristo. Si tú no sabes qué hacer, en los últimos miércoles aquí se ha estado hablando de lo que tú tienes que hacer como iglesia. Y el próximo miércoles vamos a seguir hablando de lo que tú tienes que hacer como iglesia. ¿Y qué es? Predicar a Cristo, anunciar las buenas noticias, que Cristo vino al mundo para dar vida a aquel que está perdido. Así que todo verdadero avivamiento comienza con asombro, pero nunca debe de terminar allí. Usted no puede vivir buscando un asombro, y eso es lo que ha pasado con la iglesia de este tiempo. Ellos quieren estar de congreso en congreso, de evento en evento, de actividad en actividad, porque están buscando esa euforia, ese momento. Y no podemos vivir en eso. Hay una asignación. Es cierto que cuando usted era soltero, usted vivía la vida a la ligera y usted hacía muchas cosas, pero cuando te casas hay una responsabilidad. Y mire, le voy a decir esto que no estaba en el mensaje, pero se lo voy a decir. El día que usted se case, aquellas que están solteras, usted le va a decir a sus amigas o a sus amigos, ahora estoy casado. Porque los amigos solteros siempre piensan que tú vas a seguir viviendo como tú vivías
cuando tú eras soltera o cuando tú eras soltero. Y es ahí donde muchos casados se meten en problemas. Usted tiene que entender, me casé, tengo una responsabilidad, tengo un esposo, tengo una esposa, tengo que vivir como tal ahora. Ya no estoy en una mente de soltería. Pasa lo mismo también con muchos hombres o personas. Ellos crecen, tienen 30 años, pero quieren vivir como que todavía tienen 15. Hay que crecer, hay que avanzar, hay que moverse a lo nuevo. Entonces la vida es así. Entonces la vida espiritual es de la misma manera. No podemos quedarnos en el momento, no podemos vivir de un evento en evento. Tenemos que entender que hay una misión. Entonces el Espíritu Santo lleva al creyente del asombro a la convicción. Me asombró lo que Dios hizo. ¿Cómo esa mujer sabía todas mis cosas, pastor? ¿Usted le dijo algo? No. Dios habla. Dios es real. Dios usa a personas para traer ese confrontamiento en nosotros. Pero el asombro que crea el Espíritu Santo debe de llevarte a una convicción. Traducción al lenguaje Pastor Phil. Tiene que pasar de aquí de las emociones al intelecto. Tiene que haber una combinación, una comunicación. Estoy convencido que Dios me escogió. Estoy convencido que Dios tiene una asignación para mí. Estoy convencido que lo que Dios dijo y lo que Dios está diciendo es verdad. Por tanto, voy a caminar convencido de que Dios tiene plan y propósito para mi vida. Entonces, asombro, convicción. De la convicción, ahora me voy a rendir. Mire, yo crecí en la iglesia. Conocía y vi muchas cosas milagrosas de Dios. Yo creía y sabía que Dios tenía una asignación para mí. Esta información un día se convirtió en convicción, y de esta convicción tuvo que pasar ahora a la rendición. Mire algo, yo sabía y lo entendía. Estaba convencido, pero yo le decía al Señor, dame unos años más. Déjame terminar mis estudios. Déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Entonces yo estaba convencido de que Dios me había escogido, pero después de la convicción debe de haber una rendición. Y fue el día donde yo dije, Señor, ya yo no voy a pelear más con el llamado para mi vida. Y yo me rendí a lo que Dios quería. Yo me rendí a su voluntad. Yo me rendí a mi asignación. De la misma manera debemos de hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, yo estoy convencido de que no debo de pecar, pero dejo de pecar. Entonces el Señor nos está diciendo, o el Espíritu Santo viene, nos asombra, nos convence, después nos lleva a la rendición. Señor, yo tengo que dejar esta vida. Y cuando dejamos esta vida, entonces la rendición nos lleva a la misión. Después que usted se rinde, usted dice, Señor, heme aquí. Envíame a mí, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces es ahí donde ya tú puedes decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ya las cosas que yo hago, la hago para la gloria del Padre que me escogió para una misión. Y ese es el proceso que nos lleva el Espíritu Santo. Y ese es el proceso que el Espíritu Santo quiere llevar a su iglesia. A que entendamos, o no que entendamos, sino que nos rindamos a esa misión. Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes aquí, ¿sabías que todos tenemos que predicar a Cristo? Usted va a decir, sí, pastor, yo sé. Pero ¿cumplimos esa misión? Muchas veces no, porque no nos hemos rendido a Él. Y tenemos que entender esto. Así que esta serie se trata de eso, de esa asignación, ese trabajo que la iglesia le toca hacer. Porque podemos celebrar Pentecostés, podemos experimentar el avivamiento, podemos cantar acerca de lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en nuestros hijos, pero hay una obra que nos toca a nosotros hacer. Mire, hace un minuto cantábamos, en mi casa hay profeta, hay pastores, hay ministros,
hay doctores, abogados, lo que usted quiera. Pero como padre tenemos un trabajo. Y no es solamente de llevar a mi hijo a la iglesia el domingo. Es de sentarme con él durante la semana y hablarle de esa misión. Y hablarle de cómo él debe de vivir. Y hablarle de vivir en obediencia. Cuando yo hablo con mis hijos, yo le digo a ellos: usted sabe, una de las cosas que me haría más feliz a mí que ustedes hagan es que amen a Dios. Es que ustedes obedezcan a Dios. Yo no le hablo de muchos sueños, porque ya ellos lo tienen. Yo quiero que ellos amen a Dios. Si ustedes aman a Dios, eso a mí me va a hacer feliz. Entonces tenemos que vivir de tal manera y decirle a nuestros hijos lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces tenemos esa asignación y tenemos ese trabajo como iglesia. Entonces, una de las cosas que debemos también de recordar es que donde el Espíritu se mueve, la palabra lo explica. Y déjeme darle un poco del contexto de la lectura de hoy. Mire, habían pasado 50 días desde la resurrección hasta Pentecostés. Pentecostés fue el día donde llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y las personas comenzaron a hablar en nuevas lenguas, nuevos idiomas. El texto dice: hubo un gran alboroto. Imagínese que usted esté en un lugar y se escuche un estruendo, la gente salga: ¿qué pasó? Vamos a ir a ver. Y cuando la gente llega, se encuentra con esta gente hablando en otros idiomas, pero los idiomas que ellos hablaban era acerca de la gloria de Dios. Ellos comenzaron a decir acerca de la profecía, de lo que Dios había declarado acerca de la gloria de Dios. Y pasa todo esto y llega ese momento donde toda esta gente está reunida. Y después de que la gente se queda asombrada por lo que había pasado en Pentecostés, Hechos 2:14 dice que Pedro en medio de los discípulos. Entonces dice: Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: lo que ustedes ven no es lo que el profeta Joel predicó hace tiempo. La gente salió corriendo. Muchas veces la gente va a ver a los cristianos y no va a entender. Y Pedro hizo algo. La gente estaba asombrada, preguntándose. Incluso dijeron: mire esta gente tan temprana borracha. Y Pedro se levanta y dice: no, nosotros no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de lo que Dios dijo, de lo que Él prometió, de lo que Él habló a través del profeta Joel, que en los postreros días los jóvenes iban a tener sueños y que los ancianos iban a tener revelaciones. Y ya la Biblia había hablado de esto. Y él comienza diciéndole esto. Pero hay algo que me llama mucho la atención de este texto. Y es que Pedro tiene por delante el milagro más grande o más extraordinario que la iglesia había experimentado hasta ese momento. Imagínese que Dios diga: tal día, tal fecha se va a cumplir esto. Y se cumpla. Y Pedro podía envolverse en lo que había pasado y comenzar a hablar del evento. El Espíritu Santo había descendido. El Espíritu Santo, se escuchó un estruendo, como esos truenos que a veces nos estremecen. Pensé esto y me recordé un día que estábamos en República Dominicana y íbamos manejando por una calle oscura en Samaná. Y de repente hubo un gran relámpago y un estruendo. Y Josiah dijo: nos fuimos con Dios. Pero son estruendos que nos espantan. Así mismo pasó en Pentecostés. La gente fue a ver. Y el asombro de la gente, comenzaron a hacer preguntas. Comenzaron a hablar. La gente vio algo sobrenatural que había o estaba sucediendo.
La multitud estaba asombrada. Todos querían saber qué estaba ocurriendo. Y sin embargo, Pedro no empieza explicando el evento de Pentecostés. Él no dice, déjeme explicarle qué es lo que está sucediendo. Él no empieza hablando de Pentecostés, no comienza hablando del fuego, porque el texto dice que se le aparecieron llamas como de fuego. Así que la gente lo vio. Él no explica el fuego, él no explica las lenguas, él no explica nada de esto. Él dice, las escrituras ya habían hablado de esto y lo habían anunciado. ¿Por qué Pedro empieza explicando las escrituras? Porque Pedro entendió una verdad que la iglesia nunca debe de olvidar. Y es donde está el Espíritu Santo o donde se mueve el Espíritu Santo, la palabra lo explica. Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando alguien es tocado, cuando alguien experimenta un milagro, la palabra lo explica. Estaba en un culto, oraron por mí, me sano. La Biblia dice que haríamos obras como esta, que pondrían a las manos sobre los enfermos y sanaríanos. Así que cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo habla y te habla de una manera directa, la palabra, usted puede ir a la palabra y usted va a encontrar que la Biblia dice, sí, van a haber profecías, sí, van a haber sanidades, sí, van a haber liberaciones de demonios. Esto la Biblia lo explica, y eso es lo que Pedro hace en ese instante. Él no explica el evento, él no explica las lenguas, él explica la Biblia, lo dice. Esto tiene que ponerlo a pensar a usted y hacerlo preguntar. Entonces, pastor, cuando pasan cosas que no están en la Biblia, como están saliendo oro de la pared, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo eso edifica o bendice a una iglesia? ¿Cómo eso salva a alguien? Son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, porque la Biblia siempre va a explicar cuando el Espíritu se mueve. El Espíritu Santo nunca obra separado de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está conectado y muchas veces revela lo que Dios está haciendo. Lo que el Espíritu hace, la palabra lo interpreta, y lo que la palabra anuncia, el Espíritu lo hace realidad. Dios habló, si está en la palabra, se va a cumplir. Esta semana ha sido una semana de mucho dolor y tristeza para el mundo, con todos esos terremotos que han sucedido. Y algunos pudieran sorprendernos, pero la palabra lo dice, que en los últimos tiempos iban a haber grandes terremotos. Entonces, la palabra, mire, lo que la palabra lo dice se cumple. Entonces tenemos que entender que Pedro le importó más explicar la palabra. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, Él no dijo, Señor, que ellos se emocionen el domingo y se caigan y lloren. Él no dijo eso. Cuando Él oró, ¿sabe lo que Él dijo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sabes lo que santifica al hombre y a la mujer? ¿Sabes lo que cambia y transforma al hombre y a la mujer? La palabra de Dios, lo que está escrito. Y Jesucristo mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia, su palabra, es lo que Dios habló para bendecir nuestras vidas. ¿Quieres cambiar? Abre la palabra. ¿Quieres ser transformado? Abre la palabra. ¿Quieres que tu vida se transforme? Abre la palabra. Entonces, no se trata de emociones. Mire, yo me busco problemas a veces, pero no es porque yo ando buscando problemas, sino porque a veces yo pienso de una manera, yo digo, muy honesta.
Los jóvenes dicen, Pastor, you too blunt. Yo no sé cómo se traduce eso, pero como que yo soy muy directo a veces en hacer las preguntas que nadie quiere hacer. Y un día yo estoy con unas hermanas, estaban en una actividad y dice, Pastor, wow, qué mensaje más poderoso. Y comienzan a hablar, mira, Dios se movió y la gente se cayó y corrieron. Y yo le pregunto, ¿de qué se trataba el mensaje? Yo no sé, pastor, pero yo sé que Dios se movió en ese culto. Yo sé que Dios habló en ese culto. Y yo, de verdad, Dios habló, pero tú no sabes de qué se trataba el mensaje. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestras emociones no nos ganen. Yo no te estoy diciendo que no te emociones, que no corras. Si tú quieres correr, corre. Si tú quieres brincar, brinca. Si te quieres caer, cáete. Pero cuando te levantes, haz el cambio. Porque de qué vale que, ay, perdóname. Usted, cuando nos enojamos a veces con las personas y vienen y te piden perdón, ay, perdóname, Señor, perdóname, no lo voy a hacer otra vez. Ok, yo te voy a perdonar cuando tú dejes de hacerlo. Tiene que haber un cambio, y eso es lo que la Biblia nos dice. El Espíritu Santo viene para cambiar nuestras vidas. Entonces Pedro no presenta a Pentecostés como una emoción colectiva, no lo presenta como un fenómeno que no se podía explicar. Lo presenta como un cumplimiento de la promesa que Dios había hablado siglos antes. En otras palabras, Dios ya había hablado antes de actuar, porque Dios nunca improvisa. Todo lo que Dios hace es parte de un plan eterno. Todo lo que Dios hace es parte de un plan eterno. Y eso a mí me hace sonreír. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos una improvisación de la naturaleza. O no somos tampoco un error de nuestros padres. O podemos decirlo como en manera más así suelta, y no somos no somos un error o somos el resultado de una noche de pasión. Somos personas que tenemos propósito. Somos personas que Dios ha establecido para una gran misión. Así que si vivimos y estamos aquí es porque Dios lo ha querido. Y debemos de tener esto muy claro. Vivimos en una generación que se fascina con las experiencias sobrenaturales. Brincamos, saltamos, corremos, pero no pasa nada. Y Dios quiere que tú lo sientas. Porque si Él puso emoción en nosotros es porque eso no tiene nada de malo en sentir eso, en llorar. Pero Él no quiere que tú te quedes ahí. Porque una experiencia nunca puede reemplazar una revelación. Cuando Dios se te revela, eso lo cambia todo. Entonces Dios quiere que tú entiendas eso. Que puedas entender, que puedas llorar, que puedas vivir, pero que cambies. Entonces debemos entender lo que Dios está haciendo. Porque usted puede ser tocado por Dios, y si tú no entiendes lo que Dios está haciendo, difícilmente sabrás cómo responder. Si no entiendes lo que Dios está haciendo, difícilmente no sabrás cómo responder. Así que una advertencia para nosotros hoy: es posible experimentar el mover de Dios y nunca responder a Él. Usted conoce personas que Dios lo tocó. Usted conoce personas que se cayeron cuando el pastor o cuando la profeta oró. Pero si tú no respondes, no pasa nada. La otra cosa es posible conocer la verdad y nunca obedecerla. Yo conozco gente que sabe más Biblia que yo. Yo conozco gente que me dicen, yo crecí en la iglesia, pero ellos no obedecen la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque podemos estar aquí todos los domingos y no hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Podemos cantar las canciones, decir amén a las predicaciones y no estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que la emoción puede reunir una multitud, pero solamente la verdad del evangelio puede transformar el corazón.
La gente puede emocionarse. Uno de mis hijos le encanta ver el fútbol, soccer, que le decimos. Para los americanos, soccer. Para nosotros los latinos, el fútbol. Y yo veo esos estadios llenos de gente. ¡Ah! Emocionado. Pero se termina el partido, ¿qué pasa? Se van a su casa. ¿Será que nosotros hemos adaptado esa emoción o ese momento del domingo? Cantamos, lloramos y nos vamos a casa. ¿Será que la iglesia se ha conformado solamente a vivir de emociones? ¿Será que nosotros no hemos acostumbrado a esos momentos y por eso buscamos de momento a momento? Debemos de analizarnos y preguntarnos eso. Porque solo quien entiende el propósito de Dios podrá responder correctamente a ese llamado. Si no entiendes, no podrás responder a esto. Así que el Espíritu Santo no solo cambia tu vida, el Espíritu Santo cambia el propósito de tu vida. Él no solamente te transforma, sino que también Él cambia tu propósito. Ya yo no le voy a decir a ustedes, porque ustedes ya saben lo que yo siempre le digo, lo que yo quería hacer antes de ser pastor. Pero Dios no solamente me transformó, me cambió mi vida, sino me cambió mi propósito. Y esto es lo que Pedro entonces hace en el versículo 14 de Hechos 2. Dice: entonces Pedro dio un paso adelante juntos con los otros apóstoles y alzó la voz. Y hay un detalle que Lucas resalta y no omite aquí, y es que Pedro pudo simplemente hablar, pero primero dio un paso adelante. Todos en algún momento de la vida tenemos que dar un paso adelante. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este detalle es importante? Porque toda obra de Dios crea una responsabilidad para quien la recibe. Si Dios hizo el milagro, Dios espera que tú respondas a eso. Si Dios te habló, Dios espera que tú respondas a eso. Cuando Dios llama a Abraham, él tuvo que salir de su tierra y de su parentela. Cuando Dios liberta a Egipto, ¿qué ellos tuvieron que hacer? Caminar hacia Canaán. Cuando Dios habló a la iglesia tú ahora tienes que dar un paso. A Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros y nosotros tenemos la asignación de cumplir una misión. Así que todo acto de gracia produce una responsabilidad. Si la gracia de Dios se derramó sobre tu vida, o déjame decírtelo de esta manera: si Dios te salvó, o déjame hacértelo en forma de pregunta: ¿para qué Dios te salvó? Yo sé que la mayoría de nosotros pensamos o decimos: para que no me pierda y me vaya al cielo. Eso es parte de. ¿Sabes para qué Dios te salvó? Para que ahora tú ayudes a que otros se salven. ¿Sabes por qué Dios te escogió dentro de los miles y millones de personas? Para usarte como un instrumento de salvación. ¿Sabes por qué tú eres el primero en tu familia? Y tú vives y dices: ay, pastor, soy el único. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque Dios quiere usarte a ti como la puerta por donde ellos van a entrar a la salvación. Así que tú tienes una asignación, tú tienes una misión, tú tienes un propósito, y Dios quiere que tú entiendas que tienes esa responsabilidad de hablar a otros. Mire, los miércoles, en los últimos miércoles hemos estado hablando de evangelismo. Ay, pastor, yo no sé qué decirle a la gente. ¿Por qué tú no estás aquí los miércoles entonces? Para que aprendas a qué decirle a la gente, para que aprendas cómo comunicar el evangelio a la gente. Esa es parte de esa misión. Entonces, ¿cómo sabemos que Pedro fue impactado y cambió? ¿Cómo sabemos que la vida de Pedro fue transformada?
Porque Pedro cambió su asignación. Pedro pudo haberse levantado y haber hablado de otras cosas, haber dicho otras cosas, pero Pedro predicó a Cristo. Pedro predicó a Cristo resucitado. Pedro predicó a Cristo exaltado. Pedro predicó a Cristo y hacía lo que Cristo le dijo que ellos debían hacer. Entonces el centro del evangelio nunca ha sido una experiencia. El centro del evangelio siempre ha sido Cristo resucitado, Cristo salvando, Cristo perdonando, Cristo cambiando las vidas. Ese es el centro del evangelio, porque no se trata de una emoción, no se trata de que yo me sienta bien, se trata de que mi vida cambie. Porque ¿de qué vale que yo me emocione el domingo? Wow, pastor, yo me siento tan bien cuando yo vengo a la iglesia los domingos. Eso es bueno. Pero ¿no te gustaría hacer un cambio permanente para todo el tiempo sentirte bien? Eso es lo que el evangelio te está ofreciendo. El Espíritu Santo no solo cambia quién eres, también cambias cómo vives. No se trata solamente de cambiar, sino de cambiar cómo tú vives, cómo te relacionas con la gente, cómo respondes a las situaciones difíciles, cómo amas al que te hace daño, cómo reaccionas cuando en momentos de dificultad. Entonces el evangelio hace todo esto. Pedro antes, 50 días antes, cuando le hablaron de Jesús, ¿sabe lo que Pedro dijo? Yo no conozco a ese hombre. Y ahí fue donde le negó. Pero después de que recibió el Espíritu Santo, el versículo 36, en vez de Pedro hablar o decir no lo conozco o explicar el evento, él dice esto: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que Jesús, que ustedes crucificaron, que ustedes despreciaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta palabra él está diciendo, Dios le hizo el jefe, el Señor, el amo de nuestras vidas, pero también es el cumplimiento, fue el Mesías, el que había de venir, y esta palabra se ha cumplido. Entonces, ese fue el verdadero milagro de Pentecostés. No solamente que Pedro hablaba en otros idiomas, sino que ahora hablaba de Cristo. Cuando eres impactado por la palabra, por Cristo, por el Espíritu Santo, ya tú dejas de hablar más de ti y comienzas a hablar de Él. Mire, yo mientras más pasan los años siempre, y digo esto con más frecuencia, ¿qué fue eso que cambió la historia de mis hermanos y yo? No fue venir solamente a los Estados Unidos, porque yo conozco gente que han venido a los Estados Unidos y no le ha ido bien. Fue que nos encontramos con Cristo. El factor de bendición aquí es Cristo, el evangelio, las buenas noticias. ¿Quieres ser un buen esposo? Conoce a Cristo. ¿Quieres ser una buena esposa? Conoce a Cristo. ¿Quieres ser un buen padre? Conoce a Cristo. Y yo no estoy hablando de conocerlo solamente, de saber de Él, sino de vivir como Él vivió, de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de dar una vida que dé gloria a su nombre siempre. Así que Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas. Debemos entender que el Espíritu Santo está obrando, porque cuando Cristo comienza a ocupar el centro de nuestras vidas, nuestras conversaciones cambian, nuestras decisiones cambian, nuestras prioridades cambian y nuestro servicio cambia. Puede ser que usted era muy apasionado de deporte, de negocios, de hacer dinero, conoce a Cristo y tú dices, Cristo debe ser lo primero. Cristo debe de guiar mi vida. Entonces el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El verdadero avivamiento produce una respuesta. Si te has encontrado con Cristo, si has sido tocado por Cristo, debe de existir, debe de haber una respuesta de nuestra parte.
Porque si tú no respondes a eso, solamente fue emoción. Y el 37 dice de Hechos 2, la palabra de Pedro traspasaron el corazón de aquellos que estaban presentes y dijeron: hermano, ¿qué debemos hacer? No se trata solamente de emoción. Se trata de que si has sido tocado por el Espíritu Santo, comiences a preguntarte: ¿qué debemos hacer? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué es el próximo paso que yo debo de tomar? Y aquí llegamos al momento decisivo de este capítulo 2 de Hechos. Porque hasta ahora el capítulo había hablado de que el Espíritu descendió, se cumplió la promesa. Pedro explica lo que estaba sucediendo. Cristo es proclamado. Pero ahora la palabra de Pedro transforma el corazón de la gente. Si yo solamente hablara un mensaje y usted dice: wow, ese mensaje me cayó bien o me hizo sentir bien, y no hay un cambio, no hay una confrontación. Yo lo que hice fue un mensaje motivacional. Pero el evangelio no es un mensaje motivacional. Van a haber momentos donde yo te tengo que decir que tienes una asignación y que debes de cumplirla. Van a haber momentos donde yo te tengo que preguntar: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se te gaste la vida y se te va a ir la vida de las manos y no vas a hacer nada? Debes de caminar en pos de lo que Dios dijo. Hay momentos y el evangelio te va a confrontar, pero es una confrontación para cambio. Porque eso fue lo que pasó con estas personas. Cuando ellos escuchan las palabras, ellos preguntan: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y ahora qué? Y eso es lo que debemos de entender, que esta expresión de Pedro le responde, le dice: ¿qué sabes lo que primero que debes de hacer? Él dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, de su maldad. Arrepiéntanse de cómo ustedes han vivido. Arrepiéntanse de su desobediencia. Pastor, pero yo no le hago daño a nadie, yo estoy en la iglesia. Pero probablemente el arrepentimiento que tú debes de experimentar hoy es este: por muchos años yo he hecho lo que yo quiera. El arrepentimiento que quizás debes experimentar hoy es decir: Dios me ha hablado muchas veces y yo he sido desobediente. Porque la desobediencia también es pecado. La desobediencia es pecado. La Biblia dice que pecado es saber el bien y no hacerlo. ¿Y cuál es el bien que tú sabes? Que tienes una asignación, que tienes un llamado, que tienes un propósito, que Dios te escogió para ser instrumento de bendición, de salvación. Y tú has dicho: no, yo tengo muchas cosas que hacer. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Y Dios te dice: pero yo te estoy esperando. Y no solamente Dios, tu familia, tu comunidad, tus amigos te están esperando. Y el hecho de que tú no has respondido a ese llamado es desobediencia. Y quizás hoy ese debe ser el arrepentimiento que tú debes de dar. O es el paso de arrepentimiento que debes de tomar. Señor, yo he sido desobediente, perdóname. Me arrepiento de esto. Porque esta palabra arrepiéntanse significa metanoia, un cambio de mente. Un cambio de mente. Pero el significado literal significa de que yo iba en pos a lo que yo quería hacer. Iba hacia allá, lo que Yendi quería hacer. Me encuentro con Cristo, me arrepiento, ahora voy en dirección a lo que Cristo quiere. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Así que el Espíritu Santo no vino solo para impresionarnos, vino para transformarnos. Y a nosotros nos conviene esto. Tú no estás cansado de lo mismo.
Tú no estás cansado del mismo círculo destructivo, tóxico, que te drena. Que a veces tú oras al Señor, ven. Pero no es porque tú quieres que realmente Él venga, sino porque tú estás cansado de lo mismo. Y Dios te está diciendo, cambia, yo quiero transformar tu vida. Yo quiero impactar tu vida. Así que cada vez que Dios habla, Él espera una respuesta de nosotros. Hoy Dios te está hablando. Ya no podemos decir que, no, yo estoy esperando que Dios me toque. Cada vez que escuchas el mensaje, cada vez que escuchas la invitación, Dios te está hablando y espera una respuesta de tu parte. El enemigo te va a decir, no hay esperanza para ti. Pero el Espíritu te va a decir, ven, todavía hay gracia para salvarte. Todavía hay gracia, todavía hay esperanza. Para aquel que no tiene ninguna, todavía hay esperanza. Pastor, pero se acabó todo, se me destruyó la familia, se fueron los hijos. Todavía hay esperanza y salvación para aquel que cree en Cristo Jesús. Así que tú no puedes decir que ya estoy un fracasado. Esa es la mentira más grande que el infierno te va a seguir diciendo. Pero Cristo ha dicho, yo tengo un futuro, yo tengo una esperanza para ti y para los tuyos. Así que cree y confía en lo que Dios está hablando. Así que mira, tus hijos le pertenecen a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Tu futuro le pertenece a Dios. Las próximas decisiones que tú vas a tomar le pertenecen a Dios. Así que camina con fe, camina con la vista levantada, diciendo, Dios ha dicho algo, y hasta que no se cumpla lo que el cielo dijo, yo voy a seguir caminando y creyendo. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra hoy, de que Dios tiene planes para tu vida, de que Dios quiere cambiar tu vida, de que tu próxima generación no va a vivir lo que tú viviste. Tenemos que creer lo que Dios nos está diciendo. Hoy el Espíritu te está diciendo, yo te estoy haciendo la invitación para transformarte a ti y transformar todo lo que vengan después de ti. Entonces debemos de creer. Debemos de caminar con fe. Porque la culpa nos hace escondernos. Me voy a esconder, no quiero que me vean. Pero el Espíritu, la convicción, nos lleva a correr hacia Cristo. Entonces la pregunta que Dios nos hace y nos hace hoy: ¿qué harás con lo que Dios te mostró? ¿Qué harás con lo que Dios ya te dijo? Pastor, yo pensaba que Dios me iba a decir algo nuevo. Hasta que tú no cumplas lo que Él te dijo, ¿para qué decir? ¿Para qué decirte algo nuevo? Yo pienso en esto y pienso en Abraham. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham se va. Y Abraham dio más vuelta, hizo cosas, se distrajo. Años después, Dios vuelve y se le aparece y le dice a Abraham, esta noche sal de tu tienda, de tu casa, y mira el cielo. El mismo mensaje. ¿Tú puedes contar todas las estrellas del cielo? No. Así será tu descendencia. Pasan años después, Dios siempre va a seguirte diciendo lo mismo. Porque la promesa de Dios sigue vigente para ti. Y si Dios te sigue diciendo lo mismo, ¿sabes qué eso significa? Que todavía hay esperanza. Y que todavía se va a cumplir. Y que lo que Él te dijo se va a cumplir. Pastor, ¿y por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no se ha cumplido? Ahí llegamos al mensaje. No es que Dios no haya hablado. No es que Dios no te haya dado todo lo que tú necesitas. Es que nosotros no hemos tomado la decisión de hacer lo que nos dijo que hiciéramos.
Pastor, la vida mía ha sido difícil. Te entiendo. Y cuando a veces escuchamos la vida de otro, dice, pues yo lo que estaba pasándome era un parquecito de diversión. Pero aunque nuestra vida haya sido lo que haya sido y hayamos vivido lo que hayamos vivido, Dios te dice, yo tengo planes contigo. Hace 2 domingos atrás Dios nos dijo, yo tengo un futuro y una esperanza para ustedes. ¿Y sabe lo que Dios te quiere decir hoy? Que yo tengo un futuro y una esperanza para ustedes. Pastor, ¿y cuándo que se va a cumplir? Qué bueno que me hagas la pregunta. ¿Sabes cuándo se va a cumplir? Cuando tú tomes la decisión. Cuando tú tomes la decisión de hacer lo que Dios te ha dicho, hagas lo que Dios te dijo que hiciera. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios puso en tus manos? ¿Qué es lo que Dios viene repitiéndote? ¿Cuál es el pecado que debes de renunciar? Pero quizás no sea un problema de pecado. Quizás sea un problema de resentimiento. ¿A quién tú tienes que perdonar? ¿A quién tú tienes que llamar? ¿Qué hábito tú necesitas renunciar? ¿A qué o a quién debes de mover del lugar que a Dios le pertenece? Porque puede ser que no sea pecado. Puede ser que sea un resentimiento, un odio, un rencor, una raíz de amargura. Y hoy Dios te está diciendo, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué te molesta tanto el Día de los Padres? ¿Por qué te molesta tanto la figura paternal del pastor? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo o te viene diciendo desde hace tiempo? ¿A quién tú tienes que perdonar? ¿De qué tú tienes que arrepentirte? Ya Dios te dio y dijo lo que tenías que hacer. Ya Dios nos habló. Ya Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros. La Biblia incluso dice, ya Él nos dio poder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te mostró? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te mostró? Porque hay una verdad en todo esto. Que lo que Dios te dijo, lo que Dios te mostró y lo que Dios te entregó, va a haber un día donde todos nosotros nos vamos a parar ante el tribunal de Cristo. Y se nos hará la pregunta, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te dije? Es ahí donde nosotros tenemos que decidir qué vale más, nuestra misión o nuestra emoción. No, pastor, yo no lo voy a perdonar hasta que él me llame o ella me llame. Y hay algunos que ya la persona está muerta, así que lo último que tú quieres es que una persona te llame del más allá. Suelta eso. Renuncia a eso. Tú no puedes cambiar a nadie.
Tú no puedes cambiar a los hijos. Tú no puedes cambiar a un hombre, a una mujer, especialmente si ya es grande. Pero Dios sí. Dios sí. Entonces, en vez de invertir tiempo tratando de cambiar a alguien a la fuerza, inviertes en tiempo aferrado en lo que Dios está haciendo, quiere hacer y lo que Dios te dijo. Y Dios puede hacer el milagro en tu vida, en la vida de tu casa, de tus hijos, si solamente tú crees. Entonces tenemos que levantarnos y preguntarnos qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó. Porque toda verdad o toda verdadera obra del Espíritu Santo siempre nos lleva a una decisión. Toda verdad, toda obra del Espíritu Santo, todo mensaje nos lleva a una decisión. Y el hecho de que tú hagas así es una decisión. O tú puedes hacer así, me rindo. O tú puedes hacer así. Ah, no, yo me voy a quedar neutral. Eso es una decisión. Porque tú escogiste no hacer nada. Y Dios hoy te está invitando. La convicción siempre nos lleva a dar el siguiente paso. Tú entiendes y tú sabes que Dios te dio algo y que Dios te dijo algo. Todos nosotros aquí lo entendemos. Entonces tenemos que dar ese primer paso. Y Pedro le dijo a la gente en el versículo 38 al 40: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Cristo. Arrepiéntete y hazlo público. El bautismo es un acto público. El verdadero avivamiento nunca termina con una emoción, siempre produce obediencia. No te emociones, obedece. Si has experimentado a Cristo, debes de obedecer lo que Él está diciendo. El arrepentimiento no consiste solamente en dejar el pecado, consiste en volverse hacia Cristo. No se trata de que yo dejé de hacer lo malo. Hay gente que allá afuera no hacen lo malo. Mire, hay gente allá afuera que no son cristianos, que a veces se comportan mejor que muchos cristianos. Pero el arrepentimiento no es solamente no hacer lo malo. La gente que tiene pudor, la gente que tiene moral y que es íntegra en su forma de vivir, no hace muchas cosas malas. Entonces arrepentirse no solamente eso, es volver a Cristo. Es regresar a Cristo, es mirar a Cristo, es obedecer a Cristo. El arrepentimiento no es simplemente una emoción, es una decisión de seguir a Cristo, de obedecerle. La fe cristiana nunca fue diseñada para permanecer escondida. Dios quiere usarte en lo público. Dios quiere usarte para ser de bendición a otro. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el siguiente paso de obediencia que Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Yo no sé lo que Dios te está pidiendo, pero tú sabes. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Mire, el Espíritu Santo descendió para que la iglesia saliera al mundo. Tú eres la iglesia. Esa idea de que venimos los domingos a la iglesia es algo ya de una tradición, un ritual de los cristianos. Pero cuando Cristo habló de ir por el mundo, Él no estaba hablando de construir un edificio para que la gente se reúna. Es bueno, debemos de congregarnos, porque juntos nos animamos, nos amamos, nos fortalecemos unos a otros. Pero nuestra asignación es ir allá afuera. Pastor, yo no sé qué decirle a la gente. Lo que Dios te dijo, dile. Lo que Dios hizo en ti, dile. Porque la gente puede argumentar muchas cosas, pero no puede argumentar con la obra que Dios ha hecho en tu vida.
Tu vida ha cambiado desde que conociste a Cristo. Amén. Pues dile eso a la gente. Compártele eso a aquel que no conoce el Señor. El propósito del poder siempre fue la misión. Fue siempre de que Dios nos ayudara, nos guiara. Así que el verdadero avivamiento no termina nunca en una experiencia, siempre continúa en una vida de obediencia. Cristo nos llamó, nos escogió para que nosotros vivamos una vida con propósito. Así que termino con esta pregunta: ¿qué harás con todo lo que Dios ya te ha confiado? ¿Qué harás con todo lo que Dios ya te entregó? ¿Vas a seguir de brazos cruzados o vas a abrazar la misión? Porque el verdadero avivamiento no termina cuando Dios se mueve, comienza cuando su pueblo responde. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora hazlo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora vive la misión. Inclina tu rostro ahí donde estás.